En la guía número 7 vamos a estudiar lo que son las medidas de asociación entre variables, es decir, vamos a analizar si dos variables se relacionan de forma positiva, negativa o no se relacionan. Cuando hablamos de relación positiva me refiero a que las variables se relacionan, o sea, son directamente proporcionales. Si una relación es negativa, hablamos que son inversamente proporcionales. Eso lo habíamos estudiado más o menos en la cátedra 1. Entonces aquí tenemos, bueno, dentro de los estadígrafos que vamos a estudiar tres. Gráfico de dispersión o 9 puntos, que es el primero, ¿no es cierto? Hay un ejemplo. El segundo es una covarianza. Y el tercero es el coeficiente de correlación de Pearson. Todos estos se obtienen a partir de Excel. Entonces, el gráfico de dispersión, que es el primero que les nombré, nos indica lo siguiente. Vamos a tener, como es una relación entre dos variables, ¿no es cierto? Vamos a trabajar siempre con dos variables. Entonces vamos a graficar dos variables en un mismo gráfico, particularmente esta 9 puntos. Entonces vamos a siempre dejar la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Cuando me refiero a variable independiente y a variable dependiente me refiero a lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a comprar, no sé, lo que sea, por ejemplo, una bebida, voy a comprar una cantidad, ¿no es cierto? Y a partir de la cantidad voy a obtener el precio total de la compra. Si yo compro una bebida, puedo tener, por ejemplo, que me cuesta 800 pesos. Y si yo compro dos bebidas, el valor de la compra va a ser 1600, ¿no es cierto? El doble. Si compro tres, va a ser 2400 y así el precio va a ir aumentando dependiendo de la cantidad. Por lo tanto, mi precio sería mi variable dependiente y esa variable dependiente va a depender de la cantidad. Y esta es la variable independiente, la variable X. ¿Ya? Y así puedo seguir hacia abajo completando la misma tabla y hacia abajo. Ya, entonces ahí tendríamos, ¿no es cierto? Ya si compro 15 bebidas, tendría un precio de 12.000 por toda esa cantidad. Luego, ya identificadas las variables X ahí, ¿no es cierto? Bueno, en el área de salud tenemos otras variables. Aquí, por ejemplo, les dan la relación entre peso en kilos y la altura en metros. Ya, entonces, dice acá, generalmente se asigna a X variable independiente e Y la variable dependiente. Para interpretar el gráfico de dispersión debe mirarse el patrón general que siguen los puntos. Este patrón revela la dirección, forma y fuerza de la relación. Entonces tenemos que ver cómo se agrupan estos puntos. Si se agrupan de forma creciente, si se agrupan de forma decreciente o si se agrupan de forma horizontal. Y cuando sucede eso de forma horizontal significa que no hay relación. Entonces podemos ir a nuestro experimento, que serían las compras de bebida. Vamos a insertar un gráfico de dispersión, selecciono ese y ahora selecciono los datos. Acá en seleccionar datos, agrego la entrada, ¿no es cierto? El nombre de la serie le voy a colocar simplemente gráfico de dispersión. Luego acá en valores de X le voy a agregar que serían las cantidades, Enter, y después en valores de Y voy a colocar los precios, aceptar y aceptar. Entonces, como tengo una nube de puntos donde los puntos son efectivamente de forma crecientes, obtengo que entre las variables existe una relación directa. Hagamos memoria que qué significaba relación directa. Eso habíamos visto en la primera materia del curso, de la de 104, que relación directa significaba que cuando esa variable aumenta, la otra igual va a aumentar. ¿Ya? Y relación inversa, si es que hubiese sido una relación inversa, ¿no es cierto? Significaría que mientras aumenta esa cantidad, esta va a disminuir. Y si esa disminuye, la cantidad de X disminuye, la cantidad Y va a aumentar. Entonces,
ya tenemos más o menos analizado. Simplemente, o sea, de repente es más difícil de analizar, porque si aquí colocamos insertar un gráfico de puntos, aquí seleccionar datos, agregar, vamos a colocar el gráfico, el valor de ahí vamos a colocarle el peso, y el valor de, perdón, valor de X el peso, y el valor de Y va a ser la altura en metros de las personas. Entonces, aceptar. Y aquí es más complejo ver cómo se relaciona. Bueno, igual se puede ver que es de forma creciente, es decir, mientras más peso la persona debería medir más. De repente Excel tiene unas opciones como para añadir la línea. Si la línea va de forma creciente, obviamente va a ser creciente. ¿Ya? Y así puedo ver si sube o no. Entonces ya está analizado lo que es el gráfico de dispersión. Luego vamos a la covarianza. Dice acá que la covarianza es una medida de variabilidad conjunta de dos variables numéricas continuas, x e y, por lo que indica si es posible, si la relación posible entre las dos variables es directa o inversa, y se define como eso, ¿no es cierto? Pero nosotros no vamos a trabajar con esa fórmula, nosotros trabajamos simplemente con la función en Excel. Aquí, si el valor de la covarianza es un valor positivo, digo que la relación entre x e y es directa o creciente, ¿no es cierto? Y aquí les dice lo mismo que le acabo de repetir, que si la variable x aumenta, la otra variable, la y, ¿no es cierto?, también aumenta. Si la covarianza es un valor negativo, dice que la relación entre x e y es inversa o decreciente, es decir, si la variable x aumenta, la otra disminuye o viceversa. Y si la covarianza me da 0, no existe relación entre las variables. Entonces, aquí vamos a ir al ejemplo de la guía número 7. Vamos a escribir es igual covar, que sería para la covarianza. Selecciono la matriz 1, punto y coma, la segunda variable, que es la altura en metros. Presiono Enter y me dice que la covarianza vale 0.8. Y al igual que acá, ¿no es cierto? Entonces existe una relación positiva, o puedo decir que las variables se relacionan de forma positiva. Ahora estudiemos el coeficiente de correlación de Pearson. Acá dice, una medida estandarizada para poder determinar la relación lineal, medida que no está afectada por los cambios de unidad de medida, se puede determinar como, esa es la fórmula, ¿no es cierto? Lo interesante del coeficiente de correlación de Pearson es que toma valores comprendidos entre -1 y 1. Dice que si las variables son independientes, va a ser el coeficiente de correlación de Pearson me va a dar 0. Además, dice que la relación lineal perfecta entre dos variables se da si r vale 1 o r vale menos 1. Es decir, si r vale 1, las variables son perfectamente, están relacionadas perfectamente de forma positiva. Y si da menos 1, quiere decir que las variables se relacionan perfectamente de forma negativa o decreciente, o inversamente proporcional. En Excel usamos la función coeficiente de correlación y seleccionamos las dos matrices. En el caso del ejemplo de la guía 7, tendríamos que escribir coeficiente de correlación, que es el primero, matriz 1, punto y coma, matriz 2, enter, y me da 0.9, muy cercano a 1, por lo tanto igual tienen una relación positiva bastante fuerte. Si vamos a la hoja 1, este ejemplo que les inventé yo, y analizamos, primero era la covarianza. Covarianza es igual, vamos a colocar aquí, covar, matriz 1, punto y coma, matriz 2, enter, entonces me da una covarianza bastante fuerte. La covarianza no tiene límite entre los números, sin embargo la que tiene límites es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces es igual coeficiente de correlación, selecciono la primera matriz, punto y coma, selecciono la segunda matriz,
Presiono Enter y me da que son perfectamente... Existe una relación perfecta de forma directa entre las variables, entre lo que es cantidad y precio. Entonces ya se puede realizar lo que son las actividades del 1 hasta la actividad 5.